La humillaron por ser bastarda, y como castigo la entregaron virgen a un apache solitario que nunca había amado. Él no la tocó, solo la miró, como nadie jamás lo había hecho, y en ese silencio salvaje nació el amor que cambiaría sus destinos para siempre. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta Renacer. Solo así seguirás siendo parte de esta comunidad que ama los romances de época y los vive con el corazón. Durango, 1887. Los días eran largos, pesados como piedras. El sol no perdonaba a nadie, y el polvo seco se aferraba a las faldas, a las manos, a los sueños. En medio de aquellas tierras quemadas por el silencio y los secretos, se alzaba la hacienda El Olvido, un caserón de piedra antigua con jardines que ya no florecían y ventanas que solo se abrían para espiar y juzgar. Allí vivía Isadora Villaseñor, una joven de 18 años que llevaba en la sangre la marca del escándalo. Hija bastarda de don Julián Villaseñor, el hombre más poderoso del valle, y de una costurera humilde que murió dando a luz, Isadora creció sabiendo que su simple existencia era una ofensa. No importaba su piel blanca, sus cabellos dorados ni sus modales suaves. Para la sociedad, ella era un error con nombre propio. Su madrastra, doña Rafaela de Villaseñor, se encargó de recordárselo cada mañana con su voz fría y su mirada de cuchillo. Una mujer sin apellido legítimo es como una flor marchita. Por más que la riegues, nunca servirá para adornar el salón. Isadora no respondía. Había aprendido que las palabras eran armas, pero también escudos, y el silencio era su única forma de defensa. Vivía en una pequeña habitación junto a las caballerizas, lejos del ala principal de la casa. Su cama era de madera dura, su ropa siempre la misma, y sus libros, los únicos que su madre le había dejado antes de morir, estaban escondidos bajo una losa suelta del piso. Leía por las noches, a escondidas, iluminada apenas por una vela temblorosa. Leía para no olvidar quién era, leía para no morir en vida, pero en aquella casa nadie la miraba con ternura, ni su padre, que se contentaba con mantenerla alimentada y callada, ni su media hermana, Mercedes, una joven altiva que se pavoneaba con vestidos franceses y perfumes traídos de Veracruz, orgullosa de ser la única hija legítima. Ni los sirvientes, que apenas se atrevían a cruzar palabra con ella, por miedo a perder el trabajo. Isadora caminaba entre los corredores como un fantasma que nadie quería ver. Hasta que un día, todo cambió. Fue en una tarde espesa, cuando los grillos ya comenzaban a cantar y las sombras se estiraban como serpientes por los patios de piedra. En el gran salón de la hacienda se reunieron don Julián, doña Rafaela y un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros, todos con rostros serios y ojos inquietos. Hablaban de tierras, de conflictos, de una posible revuelta entre los pueblos nativos. Isadora escuchaba desde la cocina, sin entender del todo, hasta que oyó su nombre. Ella será la ofrenda. ¿Sabes qué dices, Rafaela?, preguntó su padre confundido. Es la única solución. Si los apaches exigen una muestra de buena fe, démosles lo que no nos sirve. Es joven, virgen y bastarda, que al menos sirva para algo. Don Julián no dijo nada. Bajó la cabeza, y al hacerlo entregó a su propia hija al destino más cruel. Esa noche, Isadora fue llevada a la fuerza al cuarto principal. Le dieron un vestido limpio, blanco como una burla, y le trenzaron el cabello con cintas rojas como si fuera una novia. Ella no entendía nada. Intentó preguntar, pero nadie respondió. Solo doña Rafaela, con una sonrisa helada, se acercó a su oído y le susurró: «Te vas con los apaches. Quizás allá aprendas tu lugar». La subieron a un carro cubierto, escoltado por 3 hombres armados. Le prohibieron hablar. Y mientras el vehículo avanzaba por los caminos de tierra hacia la sierra, Isadora sintió por primera vez en su vida el verdadero significado del abandono. No era solo ser dejada atrás, era ser entregada, como si fuera una cosa. El cielo estaba enrojecido, las aves volaban bajo, y en su corazón
Algo se rompía sin hacer ruido. No sabía quién la esperaría al final del camino. No sabía si volvería a ver la luz del día. No sabía si algún día alguien la miraría y no vería vergüenza, sino valor. Pero en lo más profundo de su alma, una voz suave le decía: no te dobles, Isadora. Aunque te arranquen de tus raíces, aún puedes florecer. Y así, sin lágrimas, sin promesas, sin nadie que la defendiera, Isadora Villaseñor fue entregada como castigo, sin imaginar que en ese castigo el destino le tenía guardado el amor más inesperado y poderoso de su vida. El carro crujía con cada piedra del camino. Las ruedas rechinaban como si también supieran que estaban llevando algo sagrado a su condena. Isadora no hablaba, mantenía los ojos abiertos, fijos en la lona sucia que cubría el cielo. El corazón le latía despacio, como si quisiera esconderse. Las manos le temblaban, pero no de miedo, temblaban de indignación. Había sido tratada como una moneda, como un objeto, como si su pureza, la única cosa que aún le pertenecía, fuera una carga que otros deseaban arrancarle. A cada sacudida del carro, recordaba las palabras de su madrastra: que viva entre bárbaros, ya que no merece a los hombres decentes. Bárbaros. Pero ¿quién era el verdadero bárbaro? ¿El que vive con tierra en las manos, o el que entrega a una joven inocente como si fuera carne de sacrificio? El sol cayó lento, y con él la esperanza de que aquello fuera un malentendido. La acompañaban 3 hombres que no la miraban a los ojos, soldados de la hacienda, machos duros que mascaban tabaco y no sabían lo que era la ternura. Uno de ellos, el más joven, la miró por un segundo, y luego bajó la cabeza. Quizás vio en ella algo que le recordó a su hermana, o a su culpa. Al caer la noche, llegaron a un claro en medio de la sierra. El aire era más frío, más seco. La luna colgaba sobre las montañas como un ojo silencioso que todo lo observaba. Allí, junto a un viejo árbol torcido por el viento, esperaban 5 hombres. No eran como los había imaginado. No llevaban máscaras ni armas. No gritaban. No parecían salvajes, parecían hombres dolidos. Hombres que ya habían visto demasiada muerte. Hombres que desconfiaban de todo, incluso de la paz. Uno de ellos, el más alto, permanecía ligeramente apartado. Su piel era como bronce curtido por el sol. Sus cabellos, largos y trenzados con tiras de cuero, caían sobre sus hombros anchos. Sus ojos no eran oscuros, eran profundos, como una caverna que guarda un fuego apagado. Y aunque no dijo una sola palabra, era evidente que él mandaba. Isadora sintió cómo su cuerpo se encogía, pero no por temor a él, sino por lo que significaba ese momento. «Aquí está la muchacha», dijo uno de los soldados, empujándola hacia adelante. «Cumplimos con lo pactado. No queremos más sangre». El silencio se volvió espeso. El líder apache, ese hombre que parecía hecho de piedra, dio un paso hacia ella. La miró de arriba abajo, no con deseo, no con lástima, sino con duda. Era evidente que no esperaba que le entregaran a alguien así. Una muchacha tan joven, tan pálida, tan rota. Isadora levantó la cabeza. No quería parecer débil. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se clavaron en los de él. Y por un instante, algo invisible pasó entre ambos. Un hilo invisible, un reconocimiento silencioso entre 2 almas que, sin saberlo, habían sido marcadas por la misma herida, la traición. «¿Cómo se llama?», preguntó uno de los hombres del grupo, rompiendo el silencio. «Isadora», respondió ella sin titubear. Él, el líder apache, no dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza y giró sobre sus talones. Comenzó a caminar montaña arriba, y sin que nadie le diera una orden, Isadora lo siguió. Los demás guerreros los observaron desaparecer entre los árboles. Los soldados regresaron al carro, y sin mirar atrás, se perdieron en el camino de vuelta, dejando tras de sí una nube de polvo y una joven virgen entregada como castigo. Isadora caminaba en silencio. El terreno era duro. Las piedras lastimaban sus pies. Pero había algo en aquel hombre, aún sin palabras, aún sin gesto alguno, que le decía que no la maltrataría,
no como los suyos, no como su propia sangre. Llegaron a un sendero oculto, apenas iluminado por la luna. El viento olía a madera, a humo lejano, a libertad. Y por primera vez en su vida, Isadora no sentía vergüenza de existir. Sentía rabia, sí. Dolor, también. Pero había una chispa en su pecho, una voz en su interior que murmuraba: quizás este infierno sea el principio de algo distinto. Y mientras el apache seguía caminando delante de ella, sin mirarla, ella pensó: no sé quién eres, no sé si me odiarás, pero si mi destino es estar aquí, juro que no me romperé. Y sin saberlo, ese juramento silencioso sería el primer paso hacia un amor que ni la venganza, ni la rabia, ni el pasado lograrían detener. El trayecto fue largo. Subieron en silencio por veredas apenas marcadas entre piedras, raíces y ramas que rozaban la piel como dedos curiosos. El viento silbaba entre los árboles con un lamento antiguo, como si la sierra misma conociera las penas de los que la habitaban. Isadora no preguntó a dónde iban, no pidió ayuda, no se quejó. Cada paso que daba, aunque torpe y agotado, era un acto de dignidad. Sentía la espalda arder, los pies sangrar dentro de las botas, pero no detuvo su andar. Porque si aquel hombre, ese apache silencioso que la había aceptado sin una palabra, no la había mirado con asco, entonces ella no le daría motivos para que empezara a hacerlo. Caminaron hasta que el cielo se tornó violeta y las estrellas comenzaron a abrirse como heridas brillantes, y entonces, al fondo de un valle oculto entre montañas, apareció la aldea. No era grande, no tenía muros, no tenía torres ni capillas como en la hacienda, pero tenía algo más: vida. El humo salía suave de las cabañas de barro y madera. Las voces eran bajitas, casi susurros, y los niños corrían descalzos, con los cabellos largos y los ojos curiosos. Isadora sintió algo en el pecho. No sabía si era miedo o asombro. El apache que la guiaba, a quien aún no conocía por nombre, se detuvo frente a una cabaña solitaria, más apartada que el resto. Abrió la puerta. No dijo nada. Solo señaló el interior. Isadora entró. El lugar era sencillo: un tapiz de piel sobre el suelo, un cuenco de barro con agua, un rincón con hierbas secas colgando del techo. Olía a madera quemada, a tierra, a distancia. Él no entró. Se quedó afuera, como si aquel espacio fuera solo para ella. Como si entendiera que lo que acababan de arrebatarle, su casa, su mundo, su seguridad, no podía reemplazarse con una celda nueva. «Aucán», dijo de pronto, con voz grave, firme. Ella se giró. «¿Qué?» «Mi nombre», repitió él. «Soy Aucán», y sin más, se marchó. Isadora se quedó sola. Pero esa palabra, su nombre, quedó colgando en el aire como un escudo invisible. Porque ahora, al menos, el silencio tenía un nombre: Forma. Los días siguientes fueron extraños. Nadie la tocaba, nadie la insultaba. Pero tampoco la miraban. Era como si fuera de cristal, o peor, como si fuera un espíritu que solo Aucán había decidido no ignorar. Los niños, al principio, se escondían al verla. Las mujeres la observaban de reojo, y entre todas ellas, una figura se destacó de inmediato: Malinali. Alta, hermosa, de piel cobre y ojos de fuego. Llevaba tatuajes en los brazos que parecían contar historias y caminaba como quien sabe que es deseada. Desde el primer momento en que cruzó la mirada con Isadora, se hizo claro que no la quería allí. Su odio no era sutil, era frío, antiguo, casi ritual. Malinali era la hija del curandero, una mujer respetada, una guerrera en su alma y una amante rota, porque ella había amado a Aucán desde siempre, y aunque él nunca le prometió nada, su presencia era suya, su silencio era suyo, y ahora esa frágil extranjera lo había quebrado con una sola mirada. Forma Isadora, ajena a esa guerra silenciosa, pasaba los días observando. Aprendía con los ojos, veía cómo las mujeres tejían, cómo cocinaban con flores y raíces,
Escuchaba las canciones al atardecer, los tambores lejanos que latían como corazones viejos. Y cada noche, Aucán regresaba. No decía mucho. Le dejaba frutas, agua fresca, una manta nueva cuando llovía. A veces se sentaba afuera de la cabaña, con la espalda apoyada en el muro, como un guardián que no pide permiso para cuidar. Y aunque no hablaban, había algo entre ellos que se tejía muy lento, como esas mantas gruesas que requieren paciencia, hilo a hilo. Una noche, después de una tormenta, Isadora se acercó a la entrada. Lo vio ahí, mojado, con los cabellos pegados al rostro, mirando al cielo. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó ella por primera vez. Aucán bajó la vista, la miró. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su voz fue tan baja que parecía hecha de viento. «Porque no eres como ellos, y porque si te hubiera dejado, te habrían roto». Isadora tragó saliva, sintió los ojos arder. «Ya me rompieron», susurró. Aucán se levantó, dio un paso hacia ella. Sus rostros quedaron a una palma de distancia. Ella podía sentir el olor a humo, a tierra mojada, a luto antiguo, pero él no la tocó. Solo dijo: «Aquí puedes volver a empezar», y se marchó. Forma esa noche, Isadora no durmió. El corazón le latía distinto, como si una grieta vieja se hubiera abierto para dejar entrar luz. Y sin saberlo, en algún lugar del corazón de Aucán, también algo se había movido. No era deseo, no era ternura, era algo más primitivo, un recuerdo de cómo se sentía cuidar algo que aún no sabías que amabas. Los días se alargaban como hilos tibios bajo el sol de la montaña. La vida en la aldea seguía su curso, pero para Isadora cada jornada era una prueba silenciosa. Nada se le exigía, pero todo se le observaba. No había gritos ni cadenas, pero sí un peso invisible sobre sus hombros, el de no pertenecer. Y sin embargo, no se quejaba. No conocía el idioma de todos, pero aprendía a escuchar los ritmos. El canto del ave al amanecer, el crujir de las ramas bajo los pasos descalzos, el susurro de las mujeres al moler el maíz, el rugido lejano del río al chocar con las piedras. Isadora escuchaba, sentía, respiraba, y empezaba, muy lentamente, a sanar. Había una anciana, Yuma, que a veces le ofrecía frutos secos o le corregía con gestos cuando intentaba ayudar en el fuego. Había un niño pequeño, Tewei, que la espiaba detrás de las chozas, como si fuera una aparición. Y estaba él, Aucán, el hombre que no pedía nada, pero estaba siempre ahí, como el viento de la montaña, firme, callado, inevitable. Isadora comenzó a despertarse antes del alba, a barrer frente a su cabaña, a recoger raíces con las otras mujeres, aunque no le hablaran. Se ensuciaba las manos, se enrojecía la piel bajo el sol, se cortaba los dedos al tallar leña, y nunca pedía descanso, porque dentro de ella había algo que la impulsaba, una sed de merecer su lugar, no como premio, sino como prueba de que aún podía florecer. Forma. Una tarde, mientras lavaba telas junto al río, una de las mujeres empujó sin querer su canasto. Fue eso, pensó. Las frutas rodaron al agua y comenzaron a flotar corriente abajo. Isadora se lanzó tras ellas sin pensar, resbaló. El agua estaba helada, la corriente fuerte. Sus manos luchaban por alcanzar el canasto, hasta que una raíz la atrapó por el tobillo y la hizo caer. No gritó, pero el golpe la dejó sin aliento. Cuando abrió los ojos, estaba en la orilla, empapada, temblando, y frente a ella, Aucán, mojado también, respirando con dificultad. Sus brazos aún la rodeaban. Ella no entendía cómo había llegado tan rápido. Tampoco entendía por qué él, que siempre se contenía, ahora tenía la mano en su rostro, limpiando con sus dedos un rastro de barro. «¿Estás bien?», dijo él, apenas un susurro. Ella asintió. «No pensé que el agua fuera tan fuerte». Él bajó la mirada. «El río se parece a ti». «¿A mí?», preguntó ella confundida.
Parece tranquilo, pero arrastra con todo. Forma. Desde ese día, algo cambió. No fue un romance de gestos obvios. No hubo caricias ni promesas, pero había una corriente entre ellos. Como ese río que parecía calmo pero escondía fuerza. Aucán comenzó a dejarle pequeñas cosas. Una piedra lisa con forma de corazón, un colgante trenzado con hilos de cuero, una flor seca colocada sobre su manta. Y ella entendía, porque a veces el amor no nace con un beso, sino con el reconocimiento, con la certeza de que alguien te ve. Forma, pero donde nace la luz, también se alargan las sombras. Malinali lo notaba todo, y cada gesto de Aucán hacia Isadora era una herida abierta en su orgullo, porque ella había esperado años por una mirada así, había sangrado en combate, había curado a los viejos, había rezado a los espíritus por un lugar en su corazón, y ahora una forastera lo tenía sin siquiera pedirlo. Una noche, Malinali se acercó a Isadora cuando las demás no miraban. Llevaba los ojos como brasas y la voz baja como veneno. No eres de aquí, nunca lo serás. Aucán no te ama, solo te compadece, y cuando te haya usado, te dejará como hicieron los tuyos. Isadora no respondió, no porque creyera en sus palabras, sino porque por dentro una parte de ella aún tenía miedo de que fueran ciertas. Esa noche no durmió. Se acurrucó bajo la manta, temblando con el corazón hecho nudo. El viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, y entonces, en medio del silencio, escuchó pasos. Era Aucán. No dijo nada, solo dejó un objeto junto a la puerta. Al salir al amanecer, Isadora lo vio. Era un trozo de madera tallada con sus iniciales, y la de él. Ella la tomó con manos temblorosas, y una lágrima descendió por su mejilla, porque por primera vez en su vida alguien le decía sin palabras, «No estás sola». Y en ese silencio compartido comenzó a nacer algo más fuerte que el miedo. El calor del mediodía caía pesado sobre la aldea. El cielo, despejado y cruel, parecía presionar contra la tierra como una promesa de sequía. A lo lejos, el murmullo del río era el único sonido que ofrecía algo de alivio. Isadora había aprendido a encontrar en ese rincón escondido un refugio íntimo, donde podía respirar sin ser observada. Le gustaba sentarse sobre las piedras planas, mojar los pies, cerrar los ojos y dejar que el agua le hablara con su idioma antiguo. Había algo en ese fluir constante que le recordaba que todo, incluso el dolor, seguía adelante. Aquel día fue sola como tantas otras veces. Llevaba un cuenco de madera y un manojo de hierbas para lavar. El aire estaba inmóvil, casi denso, y sin saber por qué, una inquietud leve se instaló en su pecho. Se arrodilló junto a la orilla, sumergió las manos y comenzó a frotar con fuerza, como si pudiera arrancar de su piel los restos de tristeza. No escuchó los pasos detrás, no notó la sombra que se acercaba entre los árboles. Fue un movimiento brusco, como un golpe seco al corazón. Un brazo la tomó por detrás. Una voz tosca, desconocida, le murmuró al oído. «Te ves más bonita cuando estás callada». Era Tallari, un joven de la tribu, impulsivo y arrogante. Desde que Isadora había llegado, él la había mirado con hambre disfrazada de curiosidad, y ese día creyó que podía tomarse lo que no le pertenecía. Ella forcejeó. Intentó gritar, pero su voz se quebró como cristal. «Suéltame». El cuenco cayó al agua. Las hierbas flotaron como un lamento verde. Sus pies resbalaron, su vestido se manchó de barro. Y justo cuando el cuerpo de Tallari se inclinaba sobre ella con violencia, una voz tronó como un relámpago. «Apártate, Aucán». Llegó como un rayo. Sus ojos ardían de furia. Sus manos, fuertes como raíces, separaron a Tallari de un solo empujón. El joven cayó al suelo aturdido con la respiración entrecortada. Aucán no usó armas. No necesitó gritar más. Bastó su presencia. «Ella no es tuya, ni ahora, ni nunca». Tallari se levantó con orgullo herido, pero no se atrevió a replicar. Escupió al suelo y se alejó entre los árboles. El silencio que quedó fue espeso, vibrante. Isadora estaba en el suelo, con el vestido rasgado y las rodillas sucias. Sus ojos estaban abiertos de par en par,
llenos de algo que no era miedo, era vergüenza. Aucán se acercó despacio, se agachó frente a ella. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza. Estoy bien, pero su voz temblaba. Él le ofreció la mano. Dudó un segundo, y luego, como si fuera un acto sagrado, ella la tomó. Sus dedos eran ásperos, fuertes, pero no apretaron. Sostuvieron como nadie lo había hecho antes. Aucán la ayudó a incorporarse, con cuidado, sin prisa. La miró, largo y en silencio. Isadora sintió cómo se le apretaba el pecho, no por lo que acababa de ocurrir, sino por lo que acababa de entender. Aucán no la veía como una carga, ni como una posesión. La veía como algo que valía la pena proteger. Y esa sola idea la quebró por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró, no aún. Él la acompañó de regreso a la cabaña. No habló más, no le preguntó nada. Pero antes de irse, se volvió hacia ella y dijo: «Aquí, nadie te toca sin tu permiso». Isadora cerró la puerta con el corazón latiendo, como si quisiera salirse del pecho. Se sentó sobre la manta, abrazó sus rodillas y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró por la injusticia, lloró por el alivio y sobre todo lloró por la ternura inesperada que acababa de rozar su alma. En medio de un mundo que solo la había usado, señalado o ignorado, Aucán la había defendido con todo su ser y se había marchado sin pedir nada a cambio. Y en ese instante, sin saberlo, Isadora comenzó a enamorarse, no de su salvador, sino de su forma de estar en el mundo, de su fuerza callada, de su respeto profundo y de esa mirada suya, tan herida como la suya, pero aún capaz de amar sin prometerlo. Desde aquella tarde junto al río, algo invisible se tejía entre Isadora y Aucán. No eran palabras, no eran gestos obvios, era otra cosa, un susurro de alma a alma, una presencia que comenzaba a sentirse incluso cuando él no estaba. Ella lo percibía en el aroma del cuero recién trabajado, en las huellas firmes junto a su cabaña, en el silencio distinto que dejaba cuando pasaba cerca, sin decir nada, pero dejándolo todo. Y sin embargo, Aucán no se acercaba más. La protegía, la respetaba, la observaba con esos ojos que parecían hechos de noche y memoria, pero no cruzaba el umbral. Isadora tampoco lo forzaba, porque había algo en él, algo roto, algo que aún sangraba. Forma. Una mañana, antes del amanecer, escuchó pasos suaves frente a su puerta. Al salir, lo vio. Aucán estaba ahí, de pie, con una pequeña bolsa de tela en la mano. «Ven conmigo», dijo. Ella no preguntó a dónde, simplemente lo siguió. Caminaron por senderos que nunca antes había pisado. La sierra aún dormía. Los árboles respiraban en sombras, y un cuervo negro voló sobre sus cabezas, graznando con fuerza. Aucán levantó la mirada, lo siguió con los ojos y no dijo nada. Isadora lo miró curiosa. «¿Qué significa ese cuervo?», preguntó. Él no respondió, al menos no todavía. Llegaron a una pequeña cueva, oculta entre rocas cubiertas de musgo. Dentro, el aire era fresco y denso. Olía a humo viejo, a ceniza, a recuerdo. Aucán encendió una pequeña llama. Del bolsillo sacó un puñado de objetos envueltos en tela, un collar roto, un amuleto de piedra, una fotografía antigua, amarillenta, que Isadora apenas pudo distinguir. «¿Quiénes son?», murmuró ella. Él tragó saliva. «Mi esposa y mi hijo». El silencio fue como un abismo que se abría entre ambos. «Murieron por culpa de los tuyos». La frase no fue una acusación. No tenía rabia, tenía duelo, tenía cicatrices. Isadora bajó la mirada. «Lo siento». Aucán la observó largamente. «No estoy diciéndotelo para que cargues con mi odio. Te lo digo, porque quiero que sepas quién soy, antes de que empieces a idealizar lo que no entiendes». Ella lo miró. «No te idealizo, te escucho. Eso es todo». Y por primera vez, Aucán sonrió. No con los labios,
con los ojos. Forma. Le contó que su mujer había muerto de fiebre, que su hijo pequeño no resistió el invierno y que desde entonces había vivido con el corazón endurecido, hasta que apareció una joven blanca, de pies descalzos y dignidad silenciosa, que lo obligó a mirar de nuevo. El cuervo, explicó él, aparece cada vez que tengo miedo. Dicen que es un espíritu vigilante, otros creen que trae mensajes. Para mí, es mi sombra. Isadora sintió un escalofrío recorrerle la espalda y, sin pensarlo, colocó su mano sobre la de él. Fue un contacto leve, apenas un roce, pero Aucán no la retiró. Sus manos quedaron así, juntas, quietas, temblando muy levemente, y en ese momento el cuervo volvió a pasar sobre la entrada de la cueva, soltando un grito desgarrado. Ambos alzaron la mirada, ambos lo siguieron con los ojos, y cuando el ave se perdió entre los árboles, Aucán susurró: «Tal vez esta vez no vino a advertirme, tal vez vino a liberarme». Forma. Esa noche, Isadora regresó a su cabaña sin decir palabra. Llevaba en el pecho una mezcla de dolor ajeno y ternura nueva, una semilla que empezaba a abrirse lentamente. Encendió la vela, se sentó junto al cuenco de barro y escribió en un trozo de tela con carbón: «A veces, quien más ha perdido es quien más sabe cómo cuidar». La dejó junto a la figura de madera que Aucán le había regalado y se acostó, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de soñar. Los días comenzaron a pasar con una calma engañosa, una calma de esas que preceden a la tormenta. Isadora ya no era vista como una extranjera en la aldea. Era observada con respeto silencioso, con curiosidad creciente y en algunos rostros, con una tibia simpatía que florecía como los primeros brotes de primavera, pero no en todos. Malinali la miraba como quien mira una invasión, como si Isadora fuese una enfermedad blanca que había venido a robarle lo que nunca había sido suyo, pero que creía merecer por derecho ancestral, el corazón de Aucán. Ella, que había curado sus heridas, que lo había acompañado en silencio durante su luto. Ella, que se había ofrecido en cuerpo y alma a un hombre que solo había respondido con distancia. Y ahora esa muchacha frágil, de voz suave y mirada triste, había logrado lo que ella no pudo con armas, cantos ni años: entrar en su pecho. Forma una mañana, Isadora despertó con un sabor amargo en la boca. Tenía el estómago revuelto, la piel fría, los labios secos. No era una enfermedad común, era algo distinto, algo que le corroía las entrañas lentamente. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se sujetó de la pared de barro, respirando con dificultad. Todo a su alrededor parecía girar, y entonces lo supo. No era casualidad, no era fiebre, era un ataque. Alguien la había envenenado. Forma Aucán llegó a mitad de la tarde. Tras regresar de una cacería, la encontró tumbada sobre la manta, con los labios morados y la mirada perdida. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló junto a ella. La tomó entre sus brazos, la sacudió con desesperación. «Isadora». Ella apenas pudo susurrar: «Me duele». Él la cargó en silencio, sin pedir ayuda, y la llevó al chamán de la tribu. Allí, entre hierbas, piedras calientes y cantos bajos, intentaron salvarla. El chamán olió su aliento, inspeccionó sus manos y no tardó en declarar: «No es una enfermedad, es veneno». Aucán sintió como la sangre se le congelaba. «¿Quién?». El anciano no respondió, pero no fue necesario. La respuesta estaba escrita en la tensión del ambiente, en las miradas esquivas, en el murmullo de los niños, en el temblor que atravesaba a todos, menos a una: Malinali. Aucán la enfrentó al caer la noche. La encontró junto al fuego comunal, trenzando hilos con una calma que solo tienen los que no se arrepienten. «¿Fuiste tú?». Ella levantó la vista. «¿Y si lo fuera? ¿Acaso no es justo? ¿Acaso no ves cómo te ha cambiado? ¿No ves que ya no caminas como guerrero, sino como hombre enamorado?». Él la miró sin odio, pero con algo peor: decepción.
te creí más fuerte. Fuerte, escupió ella. ¿Y qué me ha dado la fuerza, Aucan? ¿Acaso alguna vez me miraste como la miras a ella? ¿Sabes lo que se siente ver cómo alguien que nunca sangró por esta tierra llega y toma lo que tú llevas años esperando? Él dio un paso atrás. Lo que tú hiciste no fue por amor, fue por orgullo. Y sin añadir más, se marchó. Pero antes de alejarse por completo, pronunció las palabras que sellaron su destino. Desde esta noche, no formas más parte de mi círculo. Forma Isadora sobrevivió. Su cuerpo, aunque débil, luchó con una fuerza que nadie esperaba. El veneno no mató su carne, pero dejó una huella, una cicatriz invisible en su fe. Durante días no quiso ver a nadie, ni hablar, ni comer. Solo cerraba los ojos y recordaba el calor de Aucan sosteniéndola, la desesperación en su voz y el temblor de su mano al acariciar su frente mientras deliraba. Pero fue Yuma, la anciana, quien le trajo de vuelta el alma. Le ofreció un cuenco de caldo caliente y le dijo: «Nadie envenena a lo que no teme. Tú, muchacha, eres más fuerte de lo que crees». Y fue entonces que Isadora comprendió. El odio de Malinali no era castigo, era confirmación. Confirmación de que ya no era la extraña, de que ya no era invisible, de que, sin proponérselo, había echado raíces en un lugar que no la quería, y aún así había florecido. Forma. Cuando volvió a caminar, lo primero que hizo fue salir al claro donde el cuervo solía aparecer. Lo esperó en silencio, con la respiración tranquila, y cuando lo vio volar sobre ella, soltó una frase en voz baja: «Estoy viva, y no voy a irme». Detrás de ella, sin que lo notara, Aucan la observaba, y en su pecho algo estalló con un fuego suave, contenido pero imparable. Una certeza: la mujer que le habían entregado como castigo había sido enviada por la vida como redención, y ya no había vuelta atrás. Esa noche, el cielo ardía. Una luna inmensa, redonda y roja, colgaba sobre las montañas como un presagio. Las ancianas la llamaban la luna del corazón expuesto, esa que no deja que nada quede oculto, ni siquiera lo que uno se empeña en silenciar. La tribu se reunía cada año para agradecer al fuego, a la tierra y a los espíritus antiguos. Una celebración que no pedía palabras, solo presencia. Y aunque Isadora aún se sentía una intrusa, esa vez fue invitada a sentarse junto a las mujeres, con flores en el cabello y las manos limpias de temor. El tambor comenzó lento, como un latido, como si alguien desde el centro de la tierra marcara el compás de algo sagrado. Aucan no bailaba, nunca lo hacía, se quedaba al margen firme como un árbol observando. Pero esa noche, algo lo llamó. Quizá fue el temblor de las hojas. Quizá fue la forma en que Isadora giraba en círculos suaves, con los ojos cerrados, dejándose guiar por el tambor. Quizá fue esa luz roja sobre su piel blanca, ese contraste que parecía esculpido por dioses caprichosos. Y entonces, sin anunciarse, Aucan se acercó. La gente hizo espacio. El tambor cambió de ritmo. Y todos entendieron que algo estaba a punto de ocurrir. Isadora lo vio frente a ella, alto, silencioso, con los ojos oscuros ardiendo de un fuego que no quemaba, pero que sí desnudaba. No le ofreció la mano, solo la miró, y con un leve gesto de cabeza le pidió permiso. Ella asintió, y comenzaron a danzar. No era una danza de cuerpos, era una danza de almas. Él daba un paso, ella lo seguía, él giraba, ella se abría como una flor. No se tocaban, ni una sola vez. Pero la distancia entre sus cuerpos era tan exacta, tan íntima, que parecía que sus pieles ya se conocían. Las miradas hablaban por ellos. Estoy aquí. Te veo. Te reconozco. Y cuando el tambor se detuvo y todo quedó en silencio, Isadora no pudo moverse. Sus pies seguían anclados a la tierra, pero su pecho flotaba. Aucan se acercó un poco más, los rostros apenas separados, el aliento de uno acariciando los labios del otro. Y sin tocarla dijo en voz baja: «Bajo esta luna no eres de nadie, pero si tú lo decides, puedes ser mía».
Isadora tragó saliva. Sentía que el corazón le latía en todo el cuerpo, en los labios, en las yemas de los dedos, en la espalda. «No soy posesión de ningún hombre», respondió con firmeza. Aucán sonrió, una sonrisa leve pero verdadera, y contestó: «Eso es lo que más deseo de ti, Forma». Esa noche, ella no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta de su cabaña, mirando las brasas que aún humeaban, recordando cada paso, cada mirada, cada silencio. Había creído que el amor era invasión, era despojo, era entrega forzada, pero ahora comprendía que el verdadero amor era eso, un espacio abierto donde uno elige quedarse, un lugar donde no hay cadenas ni exigencias, solo una invitación a ser. Y en ese pensamiento, el cuervo volvió a aparecer. Voló sobre ella con un graznido suave, casi como una caricia en el aire. Isadora levantó el rostro y por primera vez no le temió, porque ya no era el símbolo de la sombra, sino del renacimiento, y en lo más profundo de su alma, supo: Aucán ya no era un extraño, era su raíz, y ella, su luz. Los días que siguieron a la danza bajo la luna roja fueron distintos. El viento ya no golpeaba igual. El silencio ya no dolía. Hasta los árboles parecían inclinarse un poco más, como si reconocieran que algo había cambiado entre ellos. Isadora sentía a Aucán cerca, incluso cuando él no estaba. En el olor a humo que quedaba en sus mantas, en los collares que ahora sabía que él mismo tejía con sus manos endurecidas, en los pequeños rituales cotidianos, el cuenco de agua fresca, el pan caliente dejado en la puerta, las miradas que rozaban su alma sin necesidad de palabras. Pero aunque todo parecía empujarles hacia un destino compartido, ninguno se atrevía a dar el siguiente paso, no por falta de deseo, sino por algo mucho más profundo: respeto. Forma. Una mañana, Aucán le pidió que lo acompañara al monte sagrado. No explicó por qué, solo dijo: «Hay algo que quiero mostrarte». Caminaron por horas. El aire era puro, punzante, como si limpiara por dentro. Las ramas crujían bajo sus pies y los pájaros tejían canciones con voces agudas. Isadora no preguntó, solo observaba, y con cada paso sentía que su corazón se abría más, como si estuviera volviendo a casa. Al llegar a la cima, el mundo se detuvo. Desde allí se veía todo: el valle, los ríos como hilos de plata y la aldea diminuta palpitando bajo el cielo. Pero lo que la dejó sin aliento fue lo que él llevaba entre las manos: un colgante, tallado en piedra volcánica, con una forma tan simple y perfecta que parecía parte de la tierra misma. En el centro, un símbolo grabado con delicadeza, una flor que nacía de una grieta. «Esto lo hice antes de conocerte», dijo Aucán con la voz baja. «Lo tallé después de perder a mi hijo. Pensaba que era una flor que había muerto. Ahora sé que era una flor esperando el momento de nacer». Isadora sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no por tristeza, sino por la belleza de ser parte de esa revelación. «¿Y ahora?», susurró. Aucán dio un paso hacia ella, le tomó la mano, la colocó sobre su pecho. «Ahora quiero que seas mi compañera, no porque te entregaron, no porque te debo protección, sino porque te elijo, porque en ti…». Volví a sentir. Isadora tembló, no de miedo, sino de certeza, porque ese hombre no le ofrecía una promesa vacía. Le ofrecía su herida, su sombra, su raíz, le ofrecía un hogar en su pecho. «Y yo te elijo a ti», respondió ella, «no porque me salvaste, sino porque me viste cuando yo ya no sabía quién era». Forma. El ritual fue sencillo, pero para ellos fue el universo entero. Junto al fuego, rodeados por las montañas, con Yuma y el anciano chamán como únicos testigos, se ataron las manos con una cinta roja, símbolo de unión entre la sangre y el destino. No hubo fiesta, no hubo celebración estruendosa, hubo silencio, respeto, miradas que decían más que cualquier canto. Esa noche, por primera vez, Aucán entró a su cabaña, no como guardián,
no como sombra, sino como su esposo. Se sentaron frente al fuego, no se apresuraron, se desnudaron con ternura, no de ropa, de historia. Ella acarició sus cicatrices como si fueran mapas. Él besó sus párpados como si fuesen altares, y cuando sus cuerpos finalmente se encontraron, no fue como en los cuentos de pasión desbordada, fue algo más suave, más real, más eterno. Fue como si el universo respirara con ellos, y en esa respiración, por fin, nació el amor. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa. La aldea despertaba lentamente, con el aroma a leña quemada y el canto suave de las aves del bosque. Pero en el pecho de Isadora, algo era distinto. Algo palpitaba con un ritmo nuevo, desconocido y profundamente sagrado. Llevaba en el vientre un secreto, uno pequeño, apenas un susurro de vida, pero ya lo sentía, ya lo sabía. Un hijo de Aucan, un hijo del amor que nació entre fuego, heridas y silencios compartidos. Ella no dijo nada. Guardó esa certeza en el corazón como quien guarda una joya que aún no quiere mostrar. Iba a decírselo, pero no ese día. Porque ese día, la tormenta llegó. Forma. A media mañana, el eco de cascos rompió la paz de la aldea. Caballos. Voces en español. Órdenes gritadas con tono militar. Y al frente, con un vestido de seda y el rostro alzado como una reina rota, doña Rafaela Villaseñor. «Isadora», gritó al verla, «ven ahora mismo, vinimos a rescatarte». Isadora no se movió. Los niños se escondieron. Los ancianos cerraron sus puertas, y Aucan apareció entre las sombras como un lobo dispuesto a proteger su manada. Doña Rafaela bajó del caballo con pasos duros. Su mirada cortaba como cuchillas. «¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta?» «No necesito ser rescatada», respondió Isadora con voz firme. «Has perdido la razón, mírate, rodeada de salvajes con barro en los pies y humo en el cabello. ¿Tanto odias tu apellido?» Isadora dio un paso al frente. «Mi apellido nunca me dio nada. Aquí tengo todo». Doña Rafaela la abofeteó. El sonido fue seco. El rostro de Isadora giró por el impacto, pero no cayó, no lloró. Se mantuvo de pie, con la cabeza en alto, mientras la mejilla le ardía con una mezcla de dolor y dignidad. Aucan se acercó como un relámpago. «No la toques», rugió colocando su cuerpo entre ambas. Uno de los hombres armados intentó desenfundar su arma, pero Aucan fue más rápido. Con un movimiento preciso, desarmó al soldado y lo arrojó al suelo. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Y entonces Isadora alzó la voz. «¡Basta!». Todos se quedaron quietos. «Ustedes no vienen por mí, vienen por su vergüenza, porque no soportan que una bastarda haya encontrado lo que ninguna de sus hijas legítimas tuvo jamás, un hombre que me ame sin querer cambiarme». Doña Rafaela temblaba de rabia. «Estás embarazada de un salvaje». Isadora posó sus manos sobre su vientre y por primera vez sonrió. «Sí, y nunca he estado tan orgullosa de lo que llevo dentro». Forma. Las palabras se clavaron como flechas. No hubo nada más que decir. Doña Rafaela, humillada y desarmada, giró sobre sus tacones y subió al caballo. Se alejó sin mirar atrás, dejando tras de sí una nube de polvo y una hija que ya no era suya. Forma. Esa noche, la aldea encendió un fuego más grande de lo habitual, no para celebrar, sino para resistir el frío que deja una guerra silenciosa. Aucan tomó la mano de Isadora frente a todos, la alzó como quien alza una bandera y dijo con voz clara: «Ella no fue entregada como castigo, ella fue enviada por los dioses, y es, desde hoy, parte de nosotros». Nadie replicó. Yuma asintió con los ojos brillantes. El chamán golpeó el tambor 3 veces, y el cuervo voló bajo, graznando una sola vez, como si también aprobara lo que acababa de ocurrir. Forma. Esa noche, en la intimidad de su cabaña, Aucan colocó su mano sobre el vientre de Isadora. No dijo nada. No lo necesitaba.
Ella tomó su rostro entre las manos y susurró: «Nuestro hijo nunca sabrá lo que es el desprecio, solo el amor». Y en medio del fuego, las cicatrices, la memoria y la redención se prometieron un futuro. Porque aunque el pasado había intentado arrancarla de raíz, ella había elegido quedarse, había elegido ser madre y, sobre todo, había elegido amar. Pasaron los meses como suspiros entrecortados. El vientre de Isadora crecía con suavidad, como una flor que se abre sin pedir permiso, como una oración silenciosa que los espíritus escuchaban desde las montañas. Aucán la miraba con una mezcla de asombro y ternura. No era un hombre que sonriera con facilidad, pero desde que supo que sería padre, su mirada se había vuelto más blanda, más humana, como si la dureza que lo protegía desde la pérdida al fin hubiera comenzado a ceder. Isadora se movía con la serenidad de quien conoce su destino. Ya no era la muchacha arrancada de su mundo, ya no era la bastarda escondida en la sombra de una hacienda. Era esposa, era madre, era mujer. Y cada gesto suyo, al moler las raíces, al trenzar su cabello, al acariciar su vientre al anochecer, era una ceremonia. Los niños de la aldea la rodeaban con respeto. Las mujeres que antes murmuraban a su paso, ahora le ofrecían plantas para aliviar las náuseas, cantos para calmar los nervios y consejos bordados de generaciones enteras. Hasta Yuma, la anciana sabia, solía sentarse junto a ella por las tardes, tejiendo en silencio, como si la presencia de Isadora bastara para que la tierra entera respirara en paz. Forma. El día del parto llegó sin anunciarse. No hubo tormenta ni señales del cielo, solo el sonido del viento colándose por las rendijas y un dolor agudo que le recorrió el cuerpo como un relámpago antiguo. Aucán estaba lejos, en una expedición de caza. Pero Isadora no tuvo miedo. Respiró hondo, apretó las manos de las mujeres que la rodeaban y cerró los ojos. Y cuando el sol se alzaba sobre la cima de las montañas, cuando los primeros rayos dorados tocaban la tierra sagrada, nació su hijo. Un niño fuerte, de piel morena como el padre y labios suaves como los de ella. Cabello oscuro, puños cerrados como si ya supiera que había venido al mundo a luchar y a amar con la misma intensidad. Lo llamaron Yari, que en lengua antigua significa el que nace con el viento, porque así fue, rápido, libre, imparable. Forma cuando Aucán regresó y lo sostuvo en brazos por primera vez, algo en él se quebró. Los ojos que habían visto la muerte tantas veces se llenaron de una humedad que no era dolor. Era otra cosa, era redención. «Tiene tu luz», le susurró a Isadora, mientras el niño dormía sobre su pecho. «Y tu raíz», respondió ella, acariciando el rostro del hombre que había aprendido a amar sin prisa, sin promesas, pero con toda el alma. Forma Yari creció entre cantos y cuentos, entre fogatas y caricias. Fue criado no solo por dos padres, sino por una aldea entera que poco a poco había dejado de ver en Isadora una intrusa y había comenzado a verla como lo que realmente era: un puente, un símbolo, un corazón capaz de unir mundos que antes solo sabían pelearse. Aucán, que antes evitaba hablar de su hijo perdido, ahora le contaba a Yari sobre él, no con tristeza, sino con gratitud. «Gracias a él, supe cuánto duele perder, y gracias a ti, supe cuánto vale volver a amar». Forma. Las noches en la aldea eran más suaves desde que Yari llegó. Las estrellas parecían brillar con más calma. Y el cuervo, aquel cuervo que siempre había sido sombra, ahora rondaba las ramas más altas, como un vigía tranquilo que entendía que su tiempo de advertencias había terminado. Porque donde antes hubo muerte, ahora había un niño. Y donde antes solo hubo cicatrices, ahora había un hogar. Forma. Y así, sin grandes gestos ni festejos, Isadora se convirtió en madre. Pero más aún, se convirtió en símbolo de resistencia, de renacimiento, de amor sin condición. Y todas las mujeres de la aldea sabían, aunque no lo dijeran, que ella ya no pertenecía a ningún otro lugar en el mundo. Ella era del viento, de la montaña,
de ese hombre que la eligió sin exigirle nada, y sobre todo, de ese niño que respiraba sobre su pecho como la más sagrada de todas las respuestas. Los años pasaron sin prisa, como las hojas que caen sin hacer ruido, como los amaneceres que no necesitan anunciarse. El tiempo no se llevó lo esencial, lo transformó. Yari creció con la calma de quien sabe que es amado. Aprendió a leer las huellas de los animales, a escuchar el lenguaje del viento, a preguntar con los ojos antes de levantar la voz. Llevaba en la sangre el fuego de su padre y en el alma la ternura invencible de su madre. Isadora envejecía despacio, no como quien se apaga, sino como quien florece con otro tipo de luz. El cabello se le volvió más claro, la piel más suave, la mirada más honda. Ya no necesitaba ser aceptada. Ella era parte del todo. Forma Aucán, en cambio, no cambió tanto. Seguía caminando como un guardián antiguo. Seguía hablando poco, pero su sonrisa, esa que antes no existía, ahora se escapaba más seguido, sobre todo cuando ella lo sorprendía cantando al amanecer. Había encontrado su lugar, no en la tierra, sino en ella, y eso bastaba. Forma una tarde, mientras el cielo se teñía de dorado, Isadora salió sola a caminar por la ladera. Le gustaba recoger flores secas, hablar con los árboles y dejar que la brisa le recordara todo lo que había sido. Caminó hasta el claro donde, años atrás, había visto por primera vez al cuervo, y allí lo encontró de nuevo, en lo alto de una rama, inmóvil, vigilante, sereno. Ella lo miró y sonrió. No viniste a advertirme, ¿verdad? Viniste a despedirte. El cuervo alzó el vuelo con un solo graznido suave y se perdió entre las nubes. Isadora se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. Sintió el calor del sol sobre la piel, el murmullo de la vida fluyendo sin necesidad de palabras, y pensó en todo lo que había vivido, el abandono, el dolor, el miedo, y luego la ternura, el respeto, la elección. Pensó en Aucán, en la forma en que la había mirado la primera vez sin conocerla, en cómo la había protegido sin pedirle nada, en cómo había esperado, sin apurarse, a que ella eligiera quedarse. Pensó en su hijo, en esa mezcla de sangre, memoria y amor que ahora corría libre por la montaña. Y pensó, por fin, en sí misma, en la mujer que fue arrancada de un hogar que nunca la quiso, para ser sembrada en una tierra que la convirtió en raíz, forma. Al regresar, encontró a Aucán tallando algo junto al fuego. Sus manos estaban cubiertas de polvo de madera y su rostro concentrado en una ternura que pocas veces mostraba. Ella se acercó, en silencio. ¿Qué haces? Él levantó la mirada y se hizo a un lado. Isadora vio la figura. Era una escultura. Una mujer sentada con el cabello al viento, un niño en brazos y un cuervo sobre el hombro. Ella no dijo nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de algo más grande: gratitud. Aucán le tomó la mano y le susurró: te entregaron como castigo, pero regresaste como la fuerza más grande que esta tierra ha conocido. Forma, años después, cuando Isadora partió, no fue con dolor. Fue como una hoja que, después de dar sombra, decide descansar, con una sonrisa serena y la certeza de haber amado hasta el último aliento. Yari, ya convertido en hombre, plantó un árbol en su honor. Aucán se sentó bajo su sombra por el resto de sus días, y el cuervo volvió, pero esta vez no como presagio, sino como guardián, porque algunos amores no terminan con la muerte, se transforman en eco, en raíz, en leyenda. Forma, y así, entre montañas y silencios, la historia de Isadora se convirtió en susurro eterno, y en la piedra que Aucán talló antes de morir, dejaron grabadas las palabras que lo dijeron todo. Ella fue entregada como castigo, pero regresó como símbolo de amor. Antes de irte, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar la palabra renacer aquí abajo. Así sabré que estuviste hasta el final y que formas parte de esta comunidad que aún creen en el poder del amor verdadero, de la dignidad
y de los destinos que se cruzan para sanar. Tu apoyo hace crecer este rincón donde cada historia es un susurro al alma. Gracias por estar aquí.